¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy veremos la clase número 43 de este curso llamado Mecha de Rechazo. Hoy veremos cómo operar una vela de rechazo en un nivel de soporte y resistencia. He visto que se ocurre mucho el error de que no sabemos cómo operar cuando hay rechazo en un nivel, sobre todo con una vela. Entonces, ¿qué veremos hoy? Ver rechazos de una vela en un nivel de soporte y resistencia, perdón, y ejemplos de análisis. Entonces, le mostraré tres de los escenarios que veo que ocurren con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, aquí vemos en estos tres escenarios, cuando estamos en un movimiento alcista y este mismo escenario, en la posición de la vela cuando estamos en un movimiento bajista. Entonces, ese sería el primer escenario, el segundo, el tercero. Sería lo mismo, pero en sentido opuesto. Entonces, aquí tenemos que el precio rompió, perdón, el precio no rompió y cerró en la mitad de la vela. O sea, se mantuvo por el nivel, ¿no? Debajo del nivel. La segundo escenario, la vela rompió con mecha el nivel de soporte o el nivel de resistencia, en este caso el nivel de resistencia, y cerró justo en el nivel. Y el tercer escenario, cuando la vela rompe con la mecha el nivel de soporte o resistencia, pero rechaza y cierra dentro del nivel, pero no justo en el nivel, en este caso por debajo del nivel, ¿no? Más abajo, creando una mecha, un espacio entre la resistencia y la mecha. Entonces, el cierre de la vela, perdón. Entonces, ¿qué podríamos nosotros eh, interpretar para tomar la mejor decisión al momento de operar estos tres escenarios, ¿no? En nuestro día a día? Ahora, el primer escenario, con una vela de relleno en un nivel de soporte. En este análisis uno debe ingresar siempre en los impulsos y nunca en los retrocesos. La vela debe ser con un cuerpo pequeño y mecha grande a favor de la tendencia. En este escenario se da en un impulso con momentum bajista, porque hay una sucesión de velas del mismo color, ¿no? Y debemos observar si la vela venía con fuerza real y que el retroceso de la mecha fue con un latigazo. Entonces vendrá a rellenar ese espacio de mecha. Aquí he hecho una de las formas en las cuales nosotros podemos ver que esta vela puede ser rellenada, ¿no? Entonces tenemos que, por eso me está haciendo máximo y mínimo cada vez más bajo dentro de la vela. En su formación, hacemos un movimiento brusco hacia arriba y de repente queda pausado, lo que me va a indicar debilidad de los compradores. El movimiento puede ser un simple latigazo y ahí se detiene la vela, a veces hace una pequeña pausa, o sea que la vela no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Eso es indicativo de que los compradores entraron aparentemente con fuerza, pero realmente la vela siguiente va a rellenar ese, esa mecha que dejó. Siempre le aconsejo, busquemos un movimiento fuerte. Recordemos que los movimientos de impulso son un movimiento de fuerza, ¿no? Para poder buscar relleno. Ahora, en el segundo análisis, que es este que tenemos al lado derecho, esperamos que salga una vela que rellene la mecha y esperamos y operamos en el giro a favor de la tendencia alcista. Entonces tenemos tendencia alcista, hizo un retroceso al soporte, esperamos que sea rellenada este espacio y después nos vamos a la vela siguiente. A veces la vela no rellena, sino que automáticamente sale la verde, o sea, la vela alcista. Profe, ¿qué hacemos ahí? Se vuelve la operación, no hay nada que hacer, ¿no? A veces nosotros queremos esperar un escenario, pero ocurre otro. ¿Qué hacemos? Simplemente tener paciencia y esperar otra posible entrada. Ahora, ¿qué otro puede ocurrir? Igual lo que voy a mostrar aquí, de la alza, una resistencia ocurre también a la baja y viceversa. Lo que vimos ayer puede combinar, lo que vimos ahorita puede combinar a los dos. Entonces, en este otro escenario que tomé, pero ya haciendo a la alza, recordemos que esto puede ocurrir también a la baja. Entonces tenemos, la idea es que la vela cierre justo en el nivel de soporte y resistencia, sin mecha o con una mecha pequeña. O sea, cuando una vela cierre, porque un nivel lo testé, cierra automáticamente aquí y en el nivel sin romperlo, ¿no? En la parte de abajo. Y sin mecha o con una mecha pequeña. Pero si no se da, simplemente que nos deja una mecha aquí. Entonces queda la pregunta, ¿rellena la mecha? ¿Será continuidad o será reversión? Entonces,
¿Qué podemos nosotros hacer cuando sea una condición o se da la otra? ¿Cómo sabemos para detectar si se puede dar una o la otra? Entonces, análisis uno, tendencia alcista, sería este análisis. La vela inicia bajita, esta vela que es la que vamos a entrar, ¿no? Esta es nuestra vela de ingreso, esta es la vela previa, y esta es la vela que ingresamos, y esta es la vela que ingresamos en el escenario 2. Entonces, esperamos que la vela inicie bajita y sea rechazada al alza, que baje lento y rechace con fuerza, ¿no? Hacia el alza, indicando que vendrá a rellenar la mecha. Entonces necesitamos que la vela salga de sentido contrario, o sea, bajita, baje despacio y después suba con fuerza. Ahora, si la vela inicia lo contrario, entonces la vela inicia alcista, toca el nivel y es rechazado con fuerza hacia abajo. Esperamos el segundo movimiento que suba nuevamente despacio y rechazamos y nos vamos a la baja. Entonces, es importante para aquellos que nos están siguiendo por primera vez, que no saben cómo operar los rechazos. Siempre nosotros operamos los rechazos en sentido opuesto. O sea, que la vela naranja en sentido opuesto. Vamos a operar aquí esta vela. Esperamos que salga bajita. Podemos esperar el 50% del cuerpo de la vela o nos podemos apoyar en esta mecha que tengo aquí. Entonces, mi punto de entrada, mi punto objetivo podrán ser 50% del cuerpo de la vela o esta mecha, la punta de la mecha de esta vela anterior. Y esos podrán ser mis puntos de entrada y esperaría que el precio bajara despacio, rechaza con fuerza hacia la alza, baja despacio nuevamente, me voy a la alza, esperando que la vela sea rellenada y ingreso aquí en la mecha que es retroceso o en la apertura de la vela. Igual operaríamos aquí, ¿no? Si el precio sigue bajando un poco más, podemos apoyarnos en esta punta de mecha. Digamos que toque aquí, rechace, vuelve nuevamente y rechaza con fuerza, ahí nos vamos al alza. Ese sería el análisis. Ahora, ¿cómo sería si vamos a operar el sentido opuesto, no? Entonces la vela inicia, como ya el precio me hizo rechazo aquí en este nivel, me va a dar un segundo rechazo que me va a confirmar que hay vendedores activos en este nivel, porque es una zona de vendedores. Entonces la vela inicia despacio, encontramos dificultad para subir, dificultad para subir, dificultad para subir, toca el nivel, apenas toca el nivel, rechaza con fuerza, toca nuevamente el nivel y ahí nos vamos hacia la baja. Siempre en el retroceso no es posible, si no en la mecha, nunca operamos cuerpos de vela. Si no da entrada es por aquí, no entramos. Una cosa es que el broker y curso nos dé malos puntos de entrada, otro es que nosotros tomemos puntos de entrada malos. No lo aconsejo porque es un mal hábito. Ahora, escenario 2, la vela de reversión al alza en tendencia, análisis uno, ¿no? Entonces, para su, para su fiabilidad se tiene en cuenta la mitad, o sea, el 50% del cuerpo de la vela que cierre por arriba en este caso. O sea, esta es la vela y vamos a esperar que el 50% del tamaño total entre el cuerpo y la vela, que sume el 100%, me quede por arriba de ese nivel. Aquí se ingresa en el retroceso a la mitad de la vela anterior o en la apertura de la vela a favor de la tendencia alcista. Se observa en la mecha previa una fuerte entrada de compradores. Entonces, esto es entrada de compradores, esto es entrada de compradores. Recuerda que las mechas en la parte de abajo son entradas de compradores. Entonces, tengo entrada de compradores en la vela, en la última vela bajita, entrada de compradores en la vela previa, que es la vela alcista. Entramos en la segunda vela alcista. Punto de entrada uno en la mecha, punto de entrada 2 en la apertura de la vela. Podemos utilizar aquí también como referencia el patrón de tres velas de rechazo. Vela de rechazo uno, vela de rechazo 2, entramos en la vela de rechazo 3. Ahora el mismo escenario, pero ahora miremoslo en una consolidación. Sería nuestro análisis 2. Ahora, este nivel de soporte es fiable porque tuvo en el pasado un momento, o sea, de tres velas bajitas del mismo color, ¿no? Aquí hay cuatro, pero ya no estaba en tendencia. Ah, perdón, esta tres. Ya no estaba en tendencia porque ya el precio ya hecho una consolidación aquí, ¿no? Entonces, ya aquí ya no hay tendencia bajista como tal, ya hay una consolidación. Aquí hice un retroceso, si un poco más observador, este retroceso es más alto que el anterior aquí. O sea, me rompió la estructura en la parte de arriba, ¿no?
dándome a entender que el precio se quiere ir a la alza. Entonces yo siempre les aconsejo, como ya saben, que esperemos antes del rechazo, ¿no? Entonces podemos observar que aquí tenemos, precio rechazó una vez, rechazó segunda vez, ¿no? Rechaza por tercera vez. Entonces, ¿qué esperamos? En lo ideal, que el precio baje a la zona y rechace con fuerza la alza. No aconsejo operar en la parte de arriba porque esta vela cerró justo en el nivel y posiblemente la siguiente también cierre justo en el nivel y podamos perder o en los mejores de los casos empatar, entonces tomarla por debajo del nivel. Si no te da entrada por debajo del nivel, te aconsejo no operar, dejar pasar esa entrada. Ahora, la misma escenario pero reversión a la baja, que es el escenario 2. Para seguridad se tiene en cuenta igual el 50% que la vela cierre por debajo del nivel, ¿no? Nivel de resistencia, que es un nivel de vendedores. Se ingresa en el retroceso a la mitad de la vela anterior o en la apertura de la vela, ¿no? Se observa que la mecha previa es fuerte entrada de vendedores. Si tenemos lo mismo, entrada de vendedores con fuerza. Vemos que el precio, la vela sube despacio y rechazada con fuerza en la parte de hacia abajo, ¿no? Ahora, muchas veces el precio no llega al 50%. Muchas veces el precio se va con un poquito, ¿no? Simple lo hace ya con la experiencia, nosotros sabemos, de acuerdo a cómo termine cerrando esta vela con fuerza, muchas veces el precio también hace lo siguiente. El precio sube, llega a la zona nuevamente, y no entra a la zona de resistencia, y rechaza, y rechaza. Este también podría ser otro escenario. El escenario siempre va a ser variante dependiendo cómo se esté dando en el mercado actual. Cada mercado es único. Cada estructura va cambiando, es cambiante. Nosotros vemos que ya estamos a medida que el mercado va avanzando. Ahora, el tercer y último escenario, de los tres que se ocurren con mayor frecuencia, es cuando hay reversión al alza. Entonces tenemos que el precio no cerró justo en el nivel, sino que rompió con la mecha el nivel, pero cerró por arriba, no cerró justo en el nivel, ¿no? En la parte de arriba. Entonces, el escenario parecido a este era que la vela cerraba justo aquí y ahora nos queda un espacio aquí, ¿no? Entonces ingresamos por debajo del soporte o en la apertura de la vela a favor de la tendencia alcista. Ingresaríamos aquí, ingresaríamos aquí. Recuerden que cuando el precio cierra justo en el nivel, no aconsejo entrar ahí, ¿no? Aquí sí podemos entrar en el nivel 2, en la entrada 2, porque ya después que el precio me haya dado rechazo y vuelve a bajar por segunda vez, de pronto no llegue nuevamente al nivel, entonces la tomaríamos ahí. Lo mismo ocurriría si nos íbamos en sentido opuesto, ¿no? Tendríamos lo mismo por arriba del nivel o aquí hay otra cosa que se conoce como patrón pinza. Ahí en el canal hay un video explicando el patrón pinza. En la descripción del video dejaré eh, ese, ese link para que puedan ver el video. Si quieren profundizar, hoy operaríamos en la segunda vela, o sea, después del patrón pinza. Entonces tendremos esta entrada y tendremos el patrón pinza. Y tendremos la oportunidad de operar vela a vela con la uno, con la 2 y también podemos operar con la vela 3 buscando la tercera vela de rechazo. Entonces nosotros podemos operar vela a vela con las tres primeras velas de un impulso. También dejaré en el link de la descripción otro video, link de otro video, en el cual habla de las reversiones del 50% del cuerpo y la mecha, que es lo que estamos viendo también, haciendo referencia en esta clase, lo cual nos permitirá reforzar un poco más a profundidad lo que acabo de explicar. Para aquellos que son nuevos y también el primer video en este canal de YouTube llamado Visual Trade, lo invito a ver la lista de reproducción si le llama la atención esta forma de operar, que es la mecha y los rechazos. Somos el único canal en YouTube en que habla al 100% de este tipo de estrategia, de este tipo de metodología para operar. Algunos canales hacen referencia a entrada mecha y a rechazo, pero no a profundidad como lo hacemos nosotros que estamos especializados en esta área, ¿no? Nosotros vemos, también por abreviatura le decimos MIR, mecha y rechazo. También encontrarán en la descripción un link que lo llevará a un grupo de Telegram donde compartimos operativas
con sus respectivos análisis y donde se responden preguntas relacionadas con esta técnica. Entonces, aquel que quiera profundizar más en este tema, lo invito a suscribirse a este canal para que YouTube le notifique cada vez que salga un video nuevo y también para que puedan ir poco a poco ir aprendiendo a través de la lista de reproducción, que ya hay más de 60 videos a la fecha, y también en el grupo de Telegram. Algunos que quieran avanzar su proceso de trading y quieran llegar a la rentabilidad en el menor tiempo posible, evitándose seguir perdiendo dinero, depresión, frustración, pueden escribirme al privado y con gusto les compartiré una clase de mentoría, una mentoría personalizada, no es grupal, es individual, para aquellos que estén interesados en avanzar en su proceso. Aquellos que no tengan de pronto el recurso, lo pueden hacer con toda la información que le he venido compartiendo a través de un año en este canal de YouTube. Bueno, chicos, no siendo más, chao, chao.